una tranca ahí lo del pueblo, que no tienen luz, tienen días sin luz, ya tienen como que son 7 días ya. 7 días sin luz. Y es nada más y nada menos una necesidad para poder hacer un vuelo en helicóptero. Primera vez también para ti un helicóptero. Estoy un poco dolor de estómago, pero yo le tengo un poco de miedo a estas cosas, a estos bichos acá. Ok. ¿Y cuánto cuesta esta experiencia, Miguel? ¿Es un solo precio? ¿Tienen varios? ¿O Sí, cómo es? dependiendo del sitio, el precio varía. Y hemos llegado oficialmente al paraíso. Aquí tengo el ceviche de róbalo, tengo camarones, tengo pudín con crema de langosta, vuelve la vida. Mira, ¿a cuánto cuesta una media docena de ostras? ¿Saben lo que más me gustó de Venezuela? ¿Qué? La yuca. Buenos días, mis loquitos. Ustedes vieron nuestro último video con Mateo y Lizana y nos pidieron que los lleváramos a conocer Venezuela. Para los que no llegaron a ver ese video, les di a probar un plato navideño, tanto callejero como en un restaurante, y ellos pues dieron su opinión, pueden ir a verlo. En esta ocasión nos vamos a la playa porque obviamente tenemos que llevarlos a conocer las maravillas de nuestro país, lo que cualquier turista quiere ir a conocer a un país antes de que vengan unos haters por ahí y digan, muéstrale los hospitales. Ya sabemos que están en terrible estado, pero nuevamente no es una materia que nos compete. Así que bueno, los vamos a ir a buscar acá al hotel en donde se están quedando y nos vamos directo para la playa. Ojo, que después de ese encuentro en Sabana Grande, ellos viajaron a Mérida con nuestra empresa, con Soco Adventures, y luego se fueron a Canaima, también gracias a Soco Adventures y Waku Lodge, que de verdad los amo, son mi familia en Canaima, y nos prestaron la colaboración para que estos dos cracks que están recorriendo el mundo puedan llevarse la mejor impresión de nuestro país. Así que bueno, ya tuvieron un poquito de montaña, un poquito de sabana, tepuye, selva, y ahora nos vamos para la playa. ¡Buenas! ¿Cómo están? Dormido. ¿Dormidos todavía? Sí. Bueno, todavía quedan varias horas para dormir, así que ¿Todo bien? adelante. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lizana? ¿Qué tal, Canaima? Yo hubiera quedado ahí. Ayer Lizana le agarró la depresión acá volviendo. Ah, claro. Es que Canaima es alucinante. Sí. Bueno, adelante, súbanse. Te estaba contando que Canaima fue como una cosa así de otro mundo, una locura. O sea, llegamos ayer, a Lizana le dio la depresión porque no quería más volverse. Nosotros nunca vimos tanto animalito. Pero no era tanto la cascada, era el hotel. O sea, la cascada sí está bien, pero no fue lo que más nos impactó. Sí. Sino que fue, primero, cómo nos atendieron en ese hotel. Nosotros, no lo digo porque, te juro por Dios, porque nos hicimos la colaboración, no. Si no, ni lo diría. Lo digo porque era como si fuimos a la casa de un amigo. O sea, la conexión de esa gente con el cliente es anormal. Y Increíble. después, tienen todos los animales ahí sueltos, pero animales que vos no ves en ningún lugar. Sí. Un animal con una trompa, una danta, La danta, sí, la danta. que va a comer, los monos que se te suben arriba. Eso nunca nos pasó. Sí, El chamán, el te chamán. cuenta, Todo un personaje, sí. te cuenta 10 mentiras y un chiste. Y el loco, eso hizo con que, no sé, sea, vos no te quieras ir de ahí. O No, sea, no. Te sentís muy tranquilo. Yo les había dicho que 5 días era poco. A veces uno cree que 5 días al mismo destino, pero cuando estás ahí se te pasan demasiado rápido por todo lo que se hace. No, y aparte, para mí la mejor aventura fue unas cascadas más chiquitas. A la que pasaste por detrás de las cascadas. ¡Wow! Eso fue mortal. O sea, Sí, sí, sí. eso
me impresionó más. Eso fue salto del hacha o salto del sapo. Las dos, Los puede dos. ser. Los dos. Los dos pasaron. Claro, claro, claro. Y bueno, Es que yo siempre les digo que Canaima es mucho más que el Salto Ángel. Y ojo, no es por quitarle méritos a No. la cascada más alta del mundo, es increíble. Pero es que toda la experiencia, y especialmente si vas con Waku Lodge, que para mí no solamente es el mejor hotel de Canaima o posada o lodge, como sea, sino para mí es el de toda Venezuela, porque tienen cuidado cada detalle. O sea, la operación turística que tienen esos son unos cracks. lo dijiste todo. Hay una persona atenta a cada movimiento que vos das. Pero vos no te sentís así como, uy, qué pesado, no me dejan en paz, ¿viste? No, Sí. te sentís como, che, qué positivo. Todo el tiempo. Chicos, ¿qué les pareció la experiencia? Muy buena. Chicos, ¿dónde van qué van a hacer ahora? Yo les decía, ponele, vamos a hacer esta experiencia. Excelente decisión. O sea, están entrenados como un hotel 5 estrellas. Sí, sí. En la atención al cliente, ¿no? Porque yo cracks. trabajé con público toda mi vida y puedo captar eso. Claro, claro. Y eso me encantó. Y después al final del tour ya te haces amigo de la gente. Sí, sí, sin duda, sin Te duda. los querés llevar. Yo estaba comentando antes de que ustedes se montaron que ya fueron a Mérida, a las montañas de Venezuela, ya fueron a Canaima, a los tepuyes, la selva, ese montón de animales. Ahora prepárense para ver una de las mejores playas que tenemos en nuestro país. Y no solamente las playas, sino también un poquito de... Ay, no me quiero adelantar. Ya luego les muestro, ¿ok? Bueno, dale. Parada obligatoria cada vez que vamos a Morrocoy o a la regional del centro, a Choronía, donde sea, Maitana, para comernos unas arepitas. ¿De qué quieren sus arepas, muchachos? De queso. Hay, con mira, jamón. hay como Jamón con queso. 5 tipos de queso. Este es. Queso amarillo, Este y este. jamón y queso amarillo. Y yo me pedí una arepita de reina con queso guayanés. Uy, disculpe señora. De verdad, qué delicia la arepa de reina. Miren esta belleza. Qué espectáculo. A nosotros Vamos a probarla. El queso, increíble. Y las arepas también. Costaron como $8 aproximadamente. No son tan económicas, pero están muy, muy buenas. Indio comido, indio ido. Seguimos en nuestra ruta hasta la playita. Breve actualización de carretera. Ya pasamos el peaje de Guacara. Estamos como a unos 45 minutos aproximadamente de Morrocoy. Es impresionante las colas de gasolina desde Maracay, desde Carabobo, inclusive ahorita pasando Guacara, la que acaban de ver en cámara. No entiendo cómo a finales de 2023 todavía hayan estas colas tan largas. Inclusive la semana pasada estuve en Maracaibo y no había tantas colas de la gasolina, de hecho 4 o 5 carros. Desconozco si es que son estaciones de servicio subsidiadas, que si me preguntan deberían eliminarlas por completo, porque nada gratis es bueno, absolutamente nada gratis es bueno. Así que ni modo, seguimos en la vía y les seguimos contando. Por cierto, bueno, miren, aquí hay otra bomba más con más gasolina, con más cola, quise decir. Podrá tener unos 50 carros, 60 carros antes de llegar. Nuevamente, desconozco si es subsidiada o precio internacional. De hecho, de este otro lado hay otra bomba más que puede tener unos 15, 20 carros nada más. Estos muchachones andan reventados porque recién llegaron de Canaima, así que están durmiendo un ratico y ya, nos vemos pronto en la playita.
Buena, papi, una pregunta, ¿por qué está cerrado? Sí que trancaron ahí porque no tienen luz, weón. ¿Trancaron que la calle? ¿Y cuánto tiempo tienen sin luz? No sé, como que son 3 días. 3 días. ¿Y cuánto tiempo tiene la tranca? Si no te sé decir, pues yo vengo del viaje. Ah, ¿vienes del viaje? Está bien, bueno. Gracias, ¿Se lo papito. van a llevar? Coño, no es que no tengo nada de efectivo, marico, no tengo nada de efectivo. De hecho, estoy pagando, mira, estoy pagando los viajes con tarjeta, weón. Aquí está el tiquecito de la tarjeta, weón. Mira, tengo la tarjeta aquí a la mano, No tengo nada de efectivo, Vale, papi. pues, bien. Gracias. Qué locura. Hace 500 metros atrás dejamos una planta de Corpoelec gigantesca y acá adelante está cerrada la vía porque la gente del pueblo decidió protestar, decidió cerrar la vía porque tienen 3 o 4 días sin luz. Un muchacho nos dijo 4 días, otro nos dijo 3 días. Qué locura. Vamos a ver si le podemos preguntar a alguien más. Papi, ¿qué está pasando ahí adelante? Tenemos una tranca ahí lo del pueblo que no tienen luz, tienen días sin luz ya. ¿Pero qué pueblo es? Boca y Yaracuy. Ah, Boca Yaracuy. Y... ¿Tú no sabes? Tienen como que son 7 días ya. 7 días sin luz. Qué bola, weón. Y Corpoelec ahí a menos de 1 kilómetro allá atrás. Ah, te digo yo, pues. Llegan ahí. Qué bola. Bueno, gracias, papá. Bueno, pues, ¿Cómo se puede estar 7 días sin luz? ¿Cómo puedes refrigerar tu comida? O sea, las neveras, los congeladores. Qué locura, qué locura. Miren, nosotros siempre nos quejamos de que las cosas no funcionan, de que hacemos las cosas mal, pero ¿cómo hacemos con toda esta gente como este que viene atrás en el retrovisor, que se come la fila en una tranca? Miren, acaban como de liberar el paso de frente hacia acá. Si queremos tener un mejor país, si queremos que las cosas funcionen, no deberíamos empezar nosotros mismos a dar el ejemplo. Lo más loco es que no solo son carros pequeños quienes se comen la vía, sino camiones. O sea, un camión 350 pasó ahorita, pero enmachetado. Intenté echar el carro para que no me pasara y se terminó ahorillando que casi que agarró el hombrillo del canal de frente. Y, o sea, es muy, muy loco. Y lo peor de todo es que a veces la gente que protesta, que ojo, tiene todo el derecho del mundo de protestar, agarra y cuando pasa una policía o alguien así, que es a quien más le tienen que protestar, los dejan pasar. O sea, la última vez que estuve en una protesta, estuve como 3, 4 horas ahí pegado y llegaba como una patrulla de la policía y les abrían los conos a ellos y luego nos dejan pasar. Así como que si nosotros los mortales tuviésemos la culpa de que les faltara la luz, el agua, el gas, en vez de reclamarle a los policías, más bien no dejarlos pasar a ellos o a cualquiera que sean las autoridades competentes de que los servicios funcionen bien, ¿no? Pero bueno, miren, ¿ves lo que les digo? Miren, ahí. Se están comiendo como la fila, no sé para ir a dónde, o sea, literalmente no sé a dónde van a ir. Terminando de colearse allá adelante. Vamos a ver si terminamos de avanzar. Nada más tenemos como 10 minutos parados, en verdad ha sido relativamente rápido, pero bueno, todavía no hemos pasado. Vamos a ver. Ya pasamos por esa hermosura, conocida como la recta de la felicidad. ¿Qué te pareció, Lisana? Hermoso, solo que no somos muy buenos videógrafos. Si quieren verse, vayan a nuestro canal. Salió horrible. Obviamente están documentando todo para su canal y pueden ir a ver su video. Y yo estoy seguro que aquí no hay jueces de cinematografía, sino más bien personas que se disfrutan mucho del contenido que hacen este par de cracks. Y bueno,
Hemos llegado a Posada La Esmeralda. Acá nos debe estar esperando otros cracks que nos van a acompañar en este viaje. Bueno, ya igualito se las muestro un poquito, porque de verdad que este lugar es un paraíso. Miren qué belleza como nos reciben acá en Posadita La Esmeralda, con un coctelito. Salud. Miren qué belleza mi habitación. De verdad que voy a extrañar muchísimo a Ñiñita en este fin de semana que no nos pudo acompañar, pero bueno, ya habrán muchísimos más viajes juntos sin duda. Si se preguntan cuánto cuesta venir a Posada La Esmeralda, tiene un costo de $165 la noche con las 3 comidas incluidas y el paseo para la playa en lancha, es decir, que no van a gastar absolutamente más nada de los $165 la noche por persona. Miren qué belleza. Esta es una habitación pequeña porque soy yo solo, pero también tienen que si con 2 camas queen, tienen habitaciones sencillas, o sea, individuales, matrimoniales, para toda la familia. De verdad que tienen bastante capacidad y no sé si se ve desde aquí. No se aprecia muy bien. Pero por ahí hay una piscinita que se las muestro ahorita y deliciosa también. Yo me voy a cambiar rapidito, quitarme esta camisa que es súper gruesa, los chores, ponerme mi chorcito de playa y nos vamos. Piscina acá en Posada Esmeralda, también tienen sus mesitas privaditas para hacer las cenas, los desayunos, tienen hamacas para relajarse. De verdad que este lugar está increíble. Tanto si quisieras quedarte a disfrutar de las instalaciones como obviamente ir al Parque Nacional Morrocoy. Ellos cuentan con diferentes embarcaciones para llevarte a las playas que tú quieras. Miren, ves, mesitas. Y por aquí para allá está el muelle espectacular que te lleva a donde llegan los barcos. Miren, les dije que con Mateo y Lizana no estábamos completos y es porque falta una personita muy especial. ¿Cómo estás, mi Vero? Bien, al fin juntos otra vez Sí. y en la playita donde tanto nos gusta. Así es, nuestra última colaboración fue en la Isla de la Tortuga y vaya que la pasamos espectacular La pasamos ese súper fin de bien. semana, Hay ¿verdad? muchas cosas que quiero repetir. Sí. Lástima que falta Valerie hoy. Sí. Un besito, te extrañamos, pero hay que repetir otro viaje así, todos juntitos. yo también la extraño y la dejé hace como 3 horas en la casa. Vámonos para la playa que tenemos que aprovechar que el sol El está clima está ahí espectacular. bello, bello, bello. Y teníamos que broncear a Lizana. Misión imposible, pero vamos a intentarlo. Así es. O sea, yo soy demasiado fan de este muelle. De hecho, la última vez que vine, no sé si todavía estará, al final del muelle tenían un barcito y uno podía llegar de la playa y pues tomarse una cervecita, un cóctel antes de volver a caminar hacia la posada. Porque la verdad es que es medio larguito, o sea, podrás caminar por 4 o 5 minutos. Miren, miren qué belleza este lugar. De verdad que soy ultra fan. Ajá, miren qué belleza el barcito. ¡Feliz tarde! Y bueno, miren, por acá llegamos al muelle, en donde también tienen unos tolditos, unas sillitas. Nosotros nos vamos en esa segundita que está aquí. Hemos llegado oficialmente al paraíso. Miren, estamos en Bajo Los Juanes y solamente hay 1, 2, 3 y bueno, 4 embarcaciones, 4 lanchitas en un día viernes. Por eso siempre mi recomendación es a que vengan entre semana, a que vengan de lunes a viernes, porque si quieren disfrutar de este paraíso así solito para ustedes, estos son los días, sin importar el mes, nada. Bueno, menos en carnavales, que es lunes y martes, obviamente ahí sí se llena, inclusive en días de semana. Pero normalmente, con que vengan de lunes a viernes, tienen esto para ustedes solos. Miren, de las cosas que yo más disfruto cuando vengo a la playa es hablar con los vendedores de mariscos, langosta. ¿Qué tienes por ahí, mi rey? Papi, aquí tengo el ceviche de róbalo, tengo camarones, tengo pudín con crema de langosta, vuelve la vida. El famoso revientapapo, que es con una salsa así de ostra que hacemos en casa. Y tenemos langostica, aguacatico, galletica soda. Vengan a Los Juanes a disfrutar. Así es. ¿Cuánto cuesta cada platico, mi rey? De 20 en adelante, depende como lo pidas. Ok.
De 20 en adelante. ¿Y cuántos contornos se le puede echar? 6 contornos, 7 con la langota. 6, 7. Ok, miren. 6, 7 contornos de todo lo que tienen ahí. $20 el platico. Mira, también tienen cachapa, oblea. ¿A cuánto es la cachapa? Una en 8 y 2 por $15. Una en 8 y 2 por $15. ¿Y las obleas? La olea, 1 en 2 y 3 por 5. Ahí tienen, papá, opciones para todo el mundo. Si quieren cachapa, si quieren oblea, si quieren marisco, ¿qué más quieren? Lo que falta es que no sé, que se traigan pollo en brasa. Una vaina así. ¡Epa! ¿Cómo estás, Lisana? ¿Por qué hay como 10 cámaras? Somos tus paparazzis. Exacto. ¿Qué tal, Lisana? Muy bueno. ¡Chao! ¡Chao! ¿Les gusta? Rico. ¿Y qué está más rico, la oblea o el agua? Los dos juntos. Bueno, vamos para el agua para ver cómo está. Uf, esto es delicioso. Ajá, para ver qué hay por ahí. Uf, una ostrica. No, ostra. Vamos a ver. ¿Tan fresca esta ostra? Papá, bébela, compadre. ¿Vienen debajo del agua? Oh. ¿Cuántos minutos tienen que la sacaron? Aproximadamente como 5 horas. 5 horas que las... No, jo. Casi que habla la ostra. Sí. A ver. Está fresquecita. Qué buena estaba, ¿eh? Delicioso. Van a hacer, mira, ¿cómo se llama? El pana pi. El pana Pi, el de los Juanes. Ajá, el de los Juanes. El que da fiado y todo. El que da fiado. El pana Daniel. El pana Daniel. ¿Qué venden? Ostra y kiwi por aquí. Kiwi y arroz. Camarones, pudín. Ah, a ti te grabé ahorita hace un ratico. Sí, aquí viene de todo, papá. Miren qué belleza. Gracias, mi pana. Dale, papá, dame la orden. Mira, ¿a cuánto cuesta una media docena de ostras? La docenita vale 10. Ajá, la docena 10, ok. ¿Y kiwa? La Kiwi vale 15. La Kiwa, ok. Kiwa 15 y otra 10. Y los platos allá ya les dije los precios. Chicos, ¿cómo la están pasando? Re bien, amigo. ¿Qué tal el Espectacular. agua? ¿Qué tal las ostricas? Mira, Lisana es re friolenta y acá se tiró el agua y hasta ahora no pidió para salir. Ajá. ¿Cómo ajá. la conozco a ella? Ajá. Pues me está gustando. Ajá. Si no, ella se hubiera ido arriba al barco. Ok. ¿Qué tal, Lisana? Muy bueno. ¿Sí? No sé por qué no hablo. Es que es así, Estás ¿no? disfrutando tanto que No. no quieres ni decir Yo nada. Voy a explicar algo así. Ajá. Cuando Lisana está con gente que no conoce, a ella le va como un buen tiempo hasta aclimatarse. Ok. Y Mañana después, ya no callo de más. acá 2 días ella va a empezar a hablar. Ok. Pero ahora ok. le va a costar porque ella es así. No, pero está bien. Entonces, ¿qué hago? Yo hablo el doble para Exacto. compensar lo que ella no habla. Eso es lo que hablo. Bueno, disfruta, Lisana, está bien. Eso es lo que tienes que hacer ahorita. Estos son los caracoles, mi amor, que vos no- yo ya los probé. Pero vos no querés probar uno. Están cocidos, ¿eh? No, es que ayer me cayó algo mal, entonces todo lo que es crudo. Pero ya se los comieron todos, ¿eh? ¿Te no comer las conchas? ¿Esta es una concha venezolana? Exacto. Es otra cosa. En Argentina concha es otra cosa. No les conté algo. ¿Saben lo que más me gustó de Venezuela? ¿Qué? La yuca. Uh, Sí. La yuca venezolana. Qué cosa rica. ¿Te gustó más la yuca que la concha? Me la tragué entera. Ve. ¿Eh? El plátano verde ese bien grande. Qué rico que Era es. venezolano cuando dijiste yuca, que nos echamos a reír, te fuera dado cuenta de todo. Sí, claro. Ustedes no saben cuántas yucas ya me he comido en Venezuela. Pero estaban ricas, ¿eh? Algunas más duras, otras más blandas, pero están todas buenas. ¿Pero cuál te gustó más, la dura o la blanda? La dura. La dura. ¿Te gusta dura? Sí, bien dura. ¿El frito o sancochado? Ay, este brother definitivamente lo hace a propósito. Me da demasiada risa porque obviamente le sigue el juego a todos los que dicen, ah, chinazo, chinazo. Pero él obviamente ya sabe y le sigue el juego. Fuertes declaraciones que acabas de decir, Vero. Que se ha comido muchas yucas, unas grandes, unas pequeñas, unas duras, unas blandas. No, y no solo yo, mi novia se ha comido la yuca venezolana también. No solo yo. ¿Eso es verdad, Lisana? No sé. No, mi amor, la comimos un montón. La comimos juntos. No entiendo de qué se ríe. Uff,
Dios mío. Tú le dices, ay, qué rico, puesto por usted mismo los Oh, turistas. qué rico. Lo confirma, ay, qué rico. Marico, bueno. confirmado. Estamos a regalarte la muestra masaje para que lo prueben. Sin ningún tipo de compromiso. Claro, la muestra se regala, mi rey. Recuerda que aquí lo que no se exhibe no se vende. Así es, así es. Estás grabado en cámara, ¿viste? Porque la última vez que me dieron una muestra de margarita, la señora terminó y me dijo, son $15. Y yo dije, ¿pero cuándo se acabó la muestra? Y me dijo, hace como media hora. Aquí no, mi rey. Aquí Uy, mira, qué belleza, vale, haciendo masajitos en la playa. Te voy a hacer una pregunta, mi Catire. ¿Qué tiempo tiene que dar un masaje? No joda, como 3 años. 3 años. Bueno, mi Catire, estás de puro uso y nada de mantenimiento. Tienes más nuevo que un rosario. Bueno, este hombre tiene pinta que trabaja más que una palita empeñada. Lo que tiene aquí se llama contractura muscular. Eso tiene que quitar. Así estoy contracturado, es verdad. Este es tu masajito que aquí te vamos a quitar todo eso. Aquí vas a salir como Toyota nuevo, pidiendo vida. Gracias. ¿Cuánto cuesta el masaje para el Depende video? de lo que te quieras trabajar, mi rey. Bueno, Tienes pero- cervical, medio cuerpo, cuerpo completo. Los masajes cuestan 15, 20 y 30. Ajá, una pregunta. ¿Y si alguien te quiere pedir un masaje cuerpo completo que tiene una camilla aquí para el No, agua? papi, ¿qué? se hacen en la lancha. Ah, en la Aquí lancha, nos en la te lancha. acostamos en la lancha, te ponemos cómodo y te hacemos tu buen masaje. Ajá, bueno. ¿Cómo te llamas, mi pana? Me dicen el maracucho, José Daniel. El maracucho aquí en Los Juanes. Aquí en Los Juanes. Bueno, ya Claro saben, que el sí. maracucho. Mira, la probadita que me dio estuvo bastante buena, de verdad. Así que ya saben, 15, 20 o $30 se van a Estamos tener a que la traer. orden. Estamos a la orden, mi gente, con masaje. Masajitos relajantes, antiestrés, reflexología, quiropraxia, relajante muscular. Todo eso lo encontramos aquí en Los Juanes. Ah, bueno. Entonces, cuando vengan para acá por Los Juanes a disfrutar y se quieren hacer un masajito, pregunta por el maracucho. El maracucho, no se diga más nada. Gracias, papito. Vero, ¿qué tal? Te agarré desprevenida. Súper rico, comí un poquito de ostras, de kiwa, con yucas, ¿qué digo? No, me gusta, le estamos pasando bien, estamos disfrutando, el clima se puso espectacular. Ya Lisana se ve bronceadita bastante. Vero, yo tengo una pregunta. Tú que has venido 382 veces a Morrocoy, ¿cuál es tu playa favorita? El Cayo Sombrero Cayo Sombrero, tu favorita. es mi favorito. ¿Y es tu favorita entre semana o inclusive con el gentío los fines de semana? No me gusta con gentío porque siento que compiten a ver quién tiene la música más alta. Me gusta venir los días de semana Así. o cuando es fin de semana pero no es temporada alta. Cuando hay mucha gente no me gusta. Eso que te estás bañando y te chocas así con Sí, los demás, sí. te No, no. quita como lo paradisíaco. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas que más me encanta de Cayo Sombrero es que también la parte de atrás de la playa es increíble con ese montón de Sí. palmeras y Es tal. otro ambiente totalmente distinto, me encanta. Incluso Los Juanes es muy bonito, pero si te vienes un fin de semana, la competencia de música entre los yates, las lanchas, bueno, a la gente que le gusta el faranduleo les fascina venir. Exacto. No, pero yo tampoco, yo soy así. Nosotros Mira, somos faranduleros, pero diferentes. exacto. Paranduleamos frente a la cámara para que ustedes se disfruten los videos. Ya luego que apagamos la cámara necesitamos un poquito de paz y tranquilidad. Total. Porque de verdad que, aunque ustedes piensen que nuestra vida es puro viajar, en efecto es puro viajar, pero de verdad que trabajamos muchísimo. ¿Sí o no, Vero? Mucho, y sobre todo de repente yo aquí, alejadito, la gente creerá que no, nosotros no, por aquí, calladito, tranquilito, es verdad. Se Así disfruta es. más así. Bueno, vámonos para la próxima playa, pues. Vamos, entonces. Y bueno, miren, ahora hemos llegado a Cayo Sombrero. Me sorprende que inclusive siendo un viernes hayan 2, 4, 5 y por el otro lado hay como unas 5 lanchitas más, o sea, como 10 lanchas en la playa. Aunque miren, todo este lado está solito para nosotros. De verdad que esto es un paraíso tropical. Y me impresiona que las playas tan espectaculares como estas en el resto del mundo están llenas de lunes a lunes. Puede ser Isla Saona en República Dominicana o puede ser Aruba, Curazao. Y que ojo, verdaderamente yo siento que esta es un poquito más bella, pero respeto a quienes piensan diferente. En lo que sí estoy 100% convencido es que esta está más sola, es más paradisíaca para ustedes solos. Así que pueden aprovecharla porque confío y tengo la fe de que en un futuro no muy lejano Venezuela será una potencia turística y este lugar se llenará de lunes a lunes. Entonces nos toca disfrutar mientras esté así. Y bueno, también cuando se llene se disfruta, ¿no? Pero creo que así es mucho más relajante. Miren,
No se escucha ni la música, ni bulla, solamente se escuchan las olitas, las palmeras. No, esto es una delicia, señores. No, vale, qué crack. Lisana aprendió a bailar salsa como en 3 segundos. Y yo tengo 30 años y todavía no sé. Nos bajamos a conocer Cayo Sombrero. Se nubló un poquito, ya son las 4 y pico de la tarde. Pero vamos a ir a la parte de atrás del Cayo, que de verdad es una de mis favoritas porque tiene un montón de palmeras. De hecho, con un permiso de parques se pudiese acampar ahí. Y diría yo que es de las acampadas más alucinantes que se pueden hacer en playas acá en Venezuela. Miren, por allá va el combo con el que nos vinimos. Y debo admitir que de verdad extraño mucho a Ñeñita. Me hubiese gustado venir con ella en este viaje, de verdad. Pero bueno, ya, en 2 días la veo de vuelta en casita y espero que sea el último viaje en donde compartamos con otros creadores y tal, en donde viaje solo, porque me encanta cómo nos complementamos y de verdad que el trabajo es mucho más fácil a su lado. Miren qué espectacular está esta parte del Cayo, la cantidad de palmeras, o sea, me siento como metido dentro de las palmeras de la Recta de la Felicidad allá en Boca de Aroa y con una playa espectacular. Miren qué espectáculo, la cantidad de palmeras, el cielito con pocas nubes y bueno, el sol desafortunadamente está escondido detrás de una nube, pero con todo y eso, este paisaje está increíble. Lo malo que comentaba es la cantidad de plaga que hay cuando no hay mucha brisa. Ahorita acá hay un poco de brisa y no hay tanta plaga, pero del otro lado de la isla hay, o sea, nos estaban pero aniquilando. De hecho, ahorita unos seguidores nos pidieron una foto y pobrecito, o sea, se lo habían comido vivo. Tenía como 100 picadas en todo el cuerpo. Miren, aquí está saliendo el sol un poquitico y ya se están viendo esos colores. Me encanta como el amarillito de las hojas de las palmeras y tal. ¿Ustedes conocían este lado de Cayo Sombrero? Una pregunta para los que han venido, porque siento que muchas de las personas que vienen al frente de la isla no se toman el tiempo de venir a conocer la parte de atrás, en donde siempre está sin música, siempre está mucho más relajada que la parte de adelante. Inclusive cuando nos toca venir en fines de semana, nos relajamos aquí, porque en el frente la rumba es imposible, pues. Ya nos tocó recoger y volver, mis locos. Son pasadas las 5 de la tarde y por norma en el Parque Nacional Morrocoy hay que volver a las marinas. Las lanchas tienen que retornar a las 6 de la tarde máximo. Esta lancha sale de una marina en Tucacas, así que de Cayo Sombrero para allá es unos 20-25 minutos y todavía tiene que ir a dejarnos en Posada Esmeralda y luego regresarse a la marina. Así que ni modo, terminaremos de disfrutar un ratico en la posada, lo que queda del atardecer. Vamos a ver si nos metemos también un ratico en la piscina y bueno, y luego cenar delicioso, que por supuesto se los vamos a mostrar para ver si se animan a conocer el Parque Nacional Morrocoy con Posada La Esmeralda. Y valga la cuña publicitaria, si ustedes quieren venir en un recorrido con todo incluido, pueden hacerlo con mi empresa Soco Adventures. Nosotros los buscamos en la puerta de su casa, de Caracas, de Maracay, de Valencia, y si están en otras ciudades, pues los volamos hasta alguna de estas y los traemos. Hacemos un recorrido en carro espectacular, porque no solamente se visita el Parque Nacional Morrocoy, si quieren se puede hacer un recorrido por toda la península de Paraguaná, como lo vamos a hacer en los próximos videos, así que quédense viendo este. Y bueno, y si quisieran hacerlo pueden entrar en el link que vamos a dejar en la descripción de este video y averiguar pues los precios o meterse en la página web y ver todos los recorridos y precios para estas rutas en el Parque Nacional Morrocoy y pues en todos los destinos que tenemos en Venezuela. Ya volvimos a la posadita. Miren qué bello está este muelle, el atardecer por allá al fondo se está pintando el cielito de rosadito. Miren, por allá también hay más banquitos, más sillitas. Uno pudiese venir a relajarse acá, inclusive puedes planificar una cena romántica acá en el muelle si te gustaría. Vienen unos señores con carretilla y se llevan las cavas de la lancha nuevamente a la posada. De verdad que el servicio es A1. Yo estoy un poquito reventado
las últimas 2 semanas han sido ultra intensas para mí en términos de grabación de contenido, así que creo que hoy nos vamos a relajar y acostar temprano, sobre todo porque lo que nos toca mañana es alta pela. Ya se hizo la hora de la cena, nos trajeron como un pancito de aperitivo, luego una cremita de verduras que de verdad que está increíble, y cada uno de nosotros se pidió un plato diferente. Hay pescado, hay carne, hay pollo, todas las opciones están incluidas, ustedes deciden lo que gusten. Ahorita les muestro el plato principal, pero esta cremita está deliciosa. Miren, y ya me llegó mi platico, que es un róbalo, lo probé y está increíble, con un puré de papa y tiene como un toquecito de pesto por encima y unos vegetales. Esto está increíble. Miren, los chicos se pidieron pollito. ¿Qué tal, Mateo? Bárbaro. Bueno, Sanito. sano, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Yo voy a dejar este video, bueno, esta noche hasta acá. Mañana todavía queda una última aventura acá en el Parque Nacional Morrocoy, así que tienen que quedarse viendo. Y bueno, también estar pendiente en los canales de Vero y de Mateo y Lizana, que vamos a publicar un video desde la perspectiva de cada uno y obviamente mostrándoles cositas diferentes en cada uno, así que tienen que verlos todos. Voy a terminar de comer, todos vamos a terminar de comer y a dormir porque mañana hay que despertarse temprano. ¡Wow! Y así de rápido amaneció para ustedes. Para mí pasaron como 8 horas desde esa deliciosa cena. Y ahora miren, un delicioso desayuno, arepitas, carne mechada, huevos, caraota o bueno, frijoles negros y queso. ¿Tú, Mateo, qué te pediste? No, miré. Un omelette y ya, sencillito, con un pancito. Está muy bueno. ¿Lizana? Algo americano. Mira, ¿sabes qué? Mucha gente me ha dicho que a los norteamericanos no se les puede decir americanos porque yo soy venezolano y también soy americano porque soy del continente americano. Un desayuno gringo, pues. Exacto, un desayuno gringo, exactamente. ¿Y tú, Vero, qué te pediste? Pues yo soy más criolla que la arepa, así que una arepita con queso, caraota Ajá, y cazón. ajá. Miren, el desayuno criollito de Vero es como los orientales, Así que bueno, buen provechito y prepárense porque si el clima se despeja, necesitemos que esté despejado. Este video va a terminar de una forma ultra épica, así que crucen los dedos con nosotros. Lo que es del cura va para la iglesia. Y después de despertarnos y que todo el cielo estuviese nublado y casi con pocas esperanzas de que se realizara, miren qué locura como se despejó casi que 360 grados y es nada más y nada menos una necesidad para poder hacer un vuelo en helicóptero. Es impresionante que Mateo y Lizana no se han montado nunca en un helicóptero y Vero tampoco lo ha hecho acá en el Parque Nacional Morrocoy. Así que es bueno, la primera vez para todos ellos. Yo tuve la oportunidad de hacerlo una vez, pero no había tan buen clima, casi que todas las playas se veían bajo la sombra y ahorita de verdad que tenía pocas esperanzas o pensaba que se iba a hacer igual, pues que lo íbamos a ver entre sombras, pero fíjense que no, o sea, se despejó por completo, qué impresionante, qué belleza. Lizana, ¿estás preparada? Demasiado. ¿Sí? ¿Es primera vez que te montas en un helicóptero? Sí, primera vez y wow, no lo puedo creer. No, y ya vas a ver las paradisíacas playas que vimos ayer, pero desde arriba. Wow. Bueno, espero que lo disfrutes mucho. Yo creo que sí. ¿Primera vez también para ti en un Primero, helicóptero? Estoy un poco dolor de estómago, pero yo le tengo un poco de miedo a estas cosas, a estos bichos acá. No, tranquilo. ¿Tranquilo? Y bueno, y si no sobrevivimos, por lo menos fue haciendo lo que nos gusta. Morimos felices. Exacto. No, pero toquemos madera. Así, Toquemos sí. madera 3 veces. Que no pase nada. ¿Y tú eres que Pinocho, weón? Que te estás tocando el coco de madera. Y viste, bueno, de madera. Bueno, vámonos para el aire. Vamos. Y bueno, Vero que se vistió espectacular para la ocasión. Vero, resaltas, o sea, el contraste es maravilloso. Cuando me desperté, me dijo, Vero, esa pinta. Y le dije, es por si el helicóptero es rojo, pero no es blanco. Es blanco, no, pero igual haces contraste. Combinas con la alita, con la parte de atrás. ¿Qué tal, Vero? Bien, emocionante.
Todavía no lo has hecho aquí, ¿verdad? Primera vez que lo voy a hacer aquí, lo hice en Canaima, que fue obviamente espectacular, fuera de Venezuela, pero acá nunca lo había hecho y desde que vi el video de Emma dije, hay que hacerlo, se ve que es buena experiencia. Qué brutal, qué brutal. Ya estoy súper emocionado también porque, ojo, el clima se despejó, está 10 veces mejor que la primera vez que yo lo hice. Nos dieron suerte. Así que, bueno, vámonos para arriba. Vamos. Miren, conozcan a Miguel. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. ¿Tú eres el que nos va a llevar en este paseo? Claro que sí, ¿cómo no? El Itur Cóndor. ¿Cuánto tiempo tienes pilotando helicópteros? Soy piloto del año 2017. Ok, 6 años de experiencia. Miguel, cuéntame algo. ¿Por dónde ofrecen destinos paseos en helicóptero? Actualmente tenemos sobrevuelos en Maracay, sobrevuelos en Valencia, en Tucacas, próximamente en Margarita. Ok. Tenemos. ¿Y cuánto cuesta esta experiencia, Miguel? ¿Es un solo precio o tienen varios o Sí, cómo es? dependiendo del sitio, el precio varía, pero normalmente oscila entre los 500 y 600 dólares dependiendo del lugar. Aquí en Tucacas tenemos el sobrevuelo de 16 a 20 minutos en 540 dólares, 3 pasajeros. Es decir, que serían 180 dólares por persona. Por Ok. persona y pudiera adicionar un pasajero más, Ok. según el peso de la aeronave y de los pasajeros. Ok. ¿Y ese es el único plan que tienen o tienen algo más costoso, más económico? Tenemos uno más económico, uno de 12 minutos que vale 110 por persona y uno de 6 minutos que vale 60 dólares por persona. Ok, o sea, por 60 dólares alguien pudiese vivir una experiencia en helicóptero acá en el Parque Nacional Morrocoy. Correcto, lo único es que la cabina mínima son 3 pasajeros. Ah, ok. O sea, el helicóptero para despegar, 180 dólares. Necesita Es decir, las y en 6 minutos, saliendo desde donde estamos ahorita, ¿a qué playa pudieras mostrarles por encimita? Pues? Mostramos lo que es Punta Brava Ok. y lo que es Cayo Las Ánimas. Cayo Las Ánimas y Punta Brava, exacto. Y en el de 16-20 minutos que vamos a hacer hoy, Es el recorrido completo del Parque Nacional Morrocoy. o sea, llegamos hasta Cayo Sombrero, Cayo Sombrero y retornamos, Ajá, pasando ajá. por todos los callos. Los Juanes, pescadores, todo eso. Esos callos. Qué emoción. Miren, ya saben, por 60 dólares hasta 180 dólares por persona pueden tener un recorrido increíble. En Canaima un vuelo en helicóptero vale 500 o 550 dólares. Claro, es de 1 hora, acá es de 20 minutos, pero lo importante es que tienen diferentes opciones. En Canaima no se puede hacer un vuelo corto, aquí sí se puede, así que los que tengan bajo presupuesto, pero igual quieran vivir la experiencia, ya saben, con Heli Tour Cóndor. Ahí está, mi brother. Gracias. Saludos, hasta Y que luego. tengamos un vuelo espectacular. Un vuelo. Y ahí ya están encendiendo el helicóptero. De verdad que el sol está intenso y el piloto nos dice, espere que por lo menos prenda el helicóptero y luego se montan rapidito y nos vamos. Tienen que agachar la cabeza, no se puede ir a la parte trasera del helicóptero porque hay otra hélice en la parte de atrás que puede ser mortal literalmente, así que hay que tener mucho cuidado. Pero qué emoción, de verdad qué emoción y qué felicidad de que el cielo está bastante despejado. Vámonos para adentro. Prepárense para operación de las 4, 7, F, 82. ¡Sobrevivió! Sana y salva, sobrevivió la cámara. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal? Increíble, como dijo Emma, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos después de ver este paisaje tan alucinante. Mateo no dejaba
¡Epa, Mati! ¿Qué tal? Me transpiré todo, pero estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Lo volverías a hacer? Creo que sí. Yo encontré mi nueva carrera. ¡Ah! ¿Quieres ser piloto de helicóptero? Sí, me encantó, wow. Locos, yo no quiero que este video se haga más largo porque todavía nos queda mucho por recorrer de este estado Falcón. Yo creo que uno de los más diversos de Venezuela, en donde no solamente puedes encontrar playas, sino todo lo que van a ver en el siguiente video: desiertos, salinas. Inclusive hay montañas con climas bastante fríos, pero eso no lo haremos en este video. No subiremos montañas, seguiremos disfrutando de la península de Paraguaná. Chicos, ¿qué tal les pareció toda la experiencia? Increíble. Muy Buenísimo. agradecido Sí, por muchas todo, la gracias. verdad. Muchísimas Vero, gracias. gracias, de verdad. Yo quiero que se expresen así, pero con emoción, porque yo, bueno, buenísimo. Ahora con emoción, así con mucha emoción, como le diría. Bueno, mis locos, ya saben que tanto en el canal de Vero como en el canal de Mateo y Lizana pueden ver este video contado desde cada una de sus perspectivas. Inclusive Mateo y Lizana lo van a alargar un poquito más, así que vayan, suscríbanse, apoyen, den like, comenten y díganos a qué otro lugar les gustaría que lleváramos a este par por acá por Venezuela. Gracias, chicos. Gracias. Un beso. Nos vemos. Chao.